¿Sabías que existen ángeles que no habitan en el cielo ni sirven a Dios, sino que están encadenados en un lugar de total oscuridad? Estos no son simples ángeles rebeldes, son los protagonistas de una historia de desobediencia que marcó el destino de la humanidad. Pero, ¿qué hicieron para merecer un castigo tan extremo? ¿Y cómo afecta su historia a nuestras vidas hoy? Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de los ángeles caídos y su conexión con el plan de Dios para la humanidad. El origen de la rebelión. Para entender a los ángeles caídos, debemos remontarnos al principio de todo, antes de la creación de la humanidad. Los ángeles fueron creados como seres espirituales, poderosos y santos, diseñados para servir a Dios y ejecutar su voluntad. Pero entre ellos hubo quienes eligieron desobedecer. En Isaías 14, 12 al 14, describe la caída de Lucifer, el más hermoso de los ángeles, quien dijo en su corazón: «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». Este acto de orgullo y rebelión no solo marcó su caída, sino que también arrastró a otros ángeles que eligieron seguirlo en su desafío al Creador. Lucifer, cegado por su ambición, no reconoció que su gloria era un reflejo de la de Dios, no algo propio. Este acto de insubordinación trastocó el orden celestial y resultó en un castigo severo, el destierro del cielo, y para algunos de estos ángeles caídos, el encadenamiento en tinieblas hasta el día del juicio, segunda de Pedro 2:4. Pero, ¿qué los llevó a un destino tan drástico? ¿Qué nos enseña su caída sobre los peligros del orgullo y la desobediencia? Su historia no es solo un relato del pasado, sino una advertencia que resuena en nuestra lucha diaria entre la humildad y la soberbia. Los ángeles de Génesis 6. El libro de Génesis nos da una pista clave. En Génesis 6, 1 al 4, se menciona a los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, generando una descendencia conocida como los Nefilim. Esta unión prohibida fue un acto de corrupción directa contra el orden divino. La gravedad de su pecado era tal que Dios intervino directamente, llevando al gran diluvio para purificar la tierra. Pero, ¿qué ocurrió con esos ángeles responsables de tal desobediencia? El Tártaro, la prisión de los ángeles caídos. En 2 de Pedro 2:4 se nos revela una verdad impactante. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esta declaración introduce un concepto fascinante y aterrador. El Tártaro. Proveniente del griego, el Tártaro no es simplemente el infierno como lo conocemos. Es un lugar de castigo más profundo y oscuro que el Hades, reservado para aquellos que cometieron transgresiones especialmente graves. Allí, los ángeles caídos están encadenados, aguardando su destino definitivo en el juicio final. ¿Por qué fueron enviados al Tártaro y no directamente al lago de fuego, el destino final del juicio eterno? La respuesta radica en la naturaleza de su pecado. Estos ángeles no solo desobedecieron, sino que tomaron un paso más allá. Interfirieron directamente con la humanidad, corrompiendo el plan divino. Génesis 6, 1 al 4 insinúa que estos seres cruzaron límites establecidos por Dios, desatando consecuencias devastadoras en la creación. El castigo de estos ángeles caídos nos recuerda que la justicia de Dios es absoluta y no pasa por alto ninguna acción, sin importar cuán poderosa sea la criatura que la cometa. Su historia es un recordatorio solemne de que el orgullo y la rebelión traen consecuencias eternas y de que ningún poder creado puede oponerse a la soberanía de Dios sin enfrentar su juicio perfecto. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué permitió Dios que esto ocurriera? En Judas 1, 6, se nos dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día».
Este episodio nos muestra la importancia de la libertad y la responsabilidad. Los ángeles, al igual que nosotros, tuvieron libre albedrío. Su caída es un recordatorio de las consecuencias de elegir el orgullo y la desobediencia por encima de la voluntad de Dios. Aunque estos eventos parecen distantes y místicos, tienen implicaciones directas para nuestra vida diaria. Nos muestran la realidad de un mundo espiritual donde el bien y el mal están en constante batalla. En Efesios 6 y 12, se nos recuerda que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos invita a reflexionar. ¿Estamos conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos cada día? ¿Estamos equipados con la fe, la oración y la palabra de Dios para resistir las influencias malignas? A pesar de estar encadenados, los ángeles caídos nos enseñan que el poder de Dios es supremo. Ninguna fuerza del mal puede operar fuera de su control. Sin embargo, también nos recuerdan que el juicio de Dios es ineludible. Apocalipsis 8 y 10 describe el destino final de Satanás y sus seguidores. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto subraya que el mal tiene un final asegurado, y la victoria final pertenece a Dios. La historia de los ángeles caídos es más que un relato de rebelión, es un recordatorio poderoso de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Así como estos ángeles eligieron desobedecer, también nosotros enfrentamos elecciones diarias que nos acercan o nos alejan de Dios. Ahora te pregunto, ¿qué elecciones estás haciendo hoy? ¿Estás viviendo en obediencia al propósito divino o permitiendo que las distracciones y tentaciones te alejen de Él? Si este tema te impactó, comparte este mensaje con alguien que pueda necesitar escucharlo. Comenta qué opinas sobre el misterio de los ángeles caídos y cómo este conocimiento afecta tu perspectiva espiritual. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia y la fe. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas para luchar cada día en esta batalla espiritual. Nos vemos en el próximo vídeo.